Mauricio Schuttenberg. Él es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, docente de Historia de las Ideas en la UNLP, en La Plata, y también da clases en la UNAJ, que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¿Cómo andas, Mauricio? Te saludamos acá Nicolás Angelini y Alejandro Filipone. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Un tardes. gusto recibir el llamado de ustedes. Igualmente. Bueno, te llamamos para hablar un poco sobre el famoso término neoliberalismo, que tanto se usa, ¿no? Hace unos años. Entonces, bueno, me gustaría arrancar un poco explicando, antes del neoliberalismo, qué vendría a ser el liberalismo, ¿no? Puedes hacer un pequeño desarrollo, bueno. Está muy bien lo que vos planteás. De hecho, cualquier explicación, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Saquémosle el neo, ¿no? Que sería algo en la palabra que indica novedad, o sea, que sería la novedad de algo que ya preexiste. Pero en todo caso, permitime antes una reflexión Sí. que me parece interesante, porque en los últimos años ha habido todo un debate acerca de si efectivamente existía o no esto que es el neoliberalismo, si efectivamente podemos pensar o seguir pensando la política en términos de izquierda y derecha. Y hay una corriente justamente que planteaba, bueno, en realidad la cuestión de las ideologías es una cuestión ya anticuada, ya no vale la pena encasillar a las personas en izquierda y derecha, y esas son supuestas discusiones ya superadas. Bueno, nosotros entendemos, en mi caso, y bueno, muchos otros docentes, investigadores, que bueno, que las categorías de izquierda y derecha son pertinentes justamente para pensar la política, para tratar de trazar las tradiciones políticas, para tratar de vincular justamente las ideas políticas con un pasado y con un futuro. Y en el caso del neoliberalismo está claro que hay justamente una linealidad muy marcada con cierta forma de repensar el liberalismo. Otro gran debate que se dio justamente, por ejemplo, en los últimos años era si efectivamente, por ejemplo, el gobierno de Macri o esta alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, que se llamó más tarde, efectivamente era neoliberal, si era de derecha, y en todo caso si estábamos en presencia de una nueva derecha, una derecha democrática, planteaban algunos y demás. Bueno, el recorrido nos va a permitir justamente pensar justamente que este último gobierno de Macri está muy vinculado a estas ideas neoliberales. Ahí lo vamos a ir desentrañando. Pero Bien. respondiendo un poco a tu pregunta, el liberalismo podemos decir que es un movimiento político que surge, por ponerle una fecha, digamos, si tomamos la visión más canónica con los textos de John Locke en el siglo XVII, podríamos irnos un poco antes también, con algunos escritos de otros autores, pero tomando justamente esta idea de Locke, que plantea justamente ejes centrales de la doctrina liberal, los derechos individuales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Ajá. Que son los ejes fundantes de la doctrina liberal. Y justamente se funda un poco en crítica a lo que era el Estado absolutista en aquel contexto, los estados absolutistas, y de alguna manera fundan lo que se llamó el parlamentarismo constitucional como sistema político. Ahora, esa doctrina liberal justamente tiene como dos vertientes que arrancan un poco, ¿no?, de estas ideas liberales, por ejemplo, de autodeterminación de las personas, muchas cuestiones con las cuales podríamos estar de acuerdo, por ejemplo, el libre albedrío en cuestiones vinculadas a la vida de las personas. Pero hay otra vertiente justamente que hace más hincapié justamente en la cuestión de la propiedad privada y de la libertad económica, Sí. que entronca un poco con el pensamiento a posteriori de, por ejemplo, un autor como Adam Smith, y después de un conservador que se llamaba Burke, ¿no?, que también empiezan a ver justamente que el liberalismo es sinónimo de libertad de mercado y de no injerencia del Estado. Ahí se va formando una tradición, la podríamos denominar liberal conservadurismo, frente a otra que toma otro tinte más, podríamos decir, liberal en términos de libertad de las personas, ¿no? Aparece, Más por social, ejemplo, entre comillas. John Stuart Mill y otros Claro. autores que fundan otra tradición que después va a terminar una cosa así medio progresista, un liberal progresista. Claro. Ahora, la vertiente que funda el neoliberalismo se funda en la otra perspectiva. Entonces, justamente estos autores van a ser releídos, sobre todo a mitad del siglo XX, por un conjunto de intelectuales
que van a reaccionar fuertemente contra los estados de bienestar que se empiezan a construir en Europa con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos en algún sentido salen de la enorme destrucción que significó esa contienda a través de lo que fue el Plan Marshall, y se sale también a través de un nuevo pacto social que se denominó los estados del bienestar, que la Argentina tuvo su correlato a través, por ejemplo, de lo que fue el peronismo. Estados interventores que motorizan el desarrollo, incluyen las poblaciones con mayores problemas económicos, políticas sociales activas, una idea igualitarista en la acción estatal. Bueno, estos autores, como Milton Friedman o Hayek, comienzan justamente un poco a nadar contra la corriente, porque en aquel momento justamente las ideas keynesianas, ¿no?, y las ideas intervencionistas, lógicamente eran fundantes del Estado en ese contexto. Y estos autores empiezan justamente a plantear lo contrario. Empiezan a plantear justamente esta idea, y algunas que lo estamos viendo muy patente ahora, ¿no? Esta idea que la intervención estatal lleva automáticamente y necesariamente a un totalitarismo, porque se violenta la propiedad privada, se violenta el principio de libertad. El Estado, por ejemplo, decide cobrarle impuesto a un sector que tiene mucho dinero. Estas ideas, que eran poco subalternas en ese contexto, siguieron latentes y empiezan como a emerger y a hacerse hegemónicas, sobre todo a partir de los años 70. Un paréntesis. Sí. Keynes, digamos, vendría a estar vinculado más a Locke, a esa parte que vos decías. Keynes es un autor que funda también dentro del capitalismo, la vertiente capitalista, la intervención estatal. Está dentro del paradigma liberal, pero es intervencionista. Sí. Es uno de los intelectuales que plantea abiertamente la necesidad de que el Estado es el único capaz de sacarnos de las crisis económicas. Keynes está en los años 30, digamos, fundamentalmente, aunque bueno, su legado continúa, ¿no? Y por eso digo, y los que vienen, los que recién nombraste vos... Son críticos de él, y pertenecen van más hacia el lado conservador, por decirlo, ¿no? Retoman esa tradición conservadora del liberalismo, digamos. Exactamente, claro, lo que es el liberal conservadurismo. A mediados de los 70, y estos pensadores empiezan a nuclearse en distintos lugares, por ejemplo, la famosa escuela de Chicago, que es uno de los también núcleos de donde estos intelectuales se forman. Los famosos Chicago Boys. Bueno, exactamente, a eso iba a ir. Los famosos Chicago Boys, que es un término que se utilizaba mucho en los años 90, ¿no? En los años 90, por ejemplo, la mayoría de los economistas y de los expertos, entre comillas, en economía, y los que ocupaban los puestos decisorios en materia económica, habían sido formados en la escuela de Chicago. Justamente esta escuela de Chicago, que había sido fundada por Milton Friedman, que es uno de estos intelectuales que promulgaba esta idea del Estado mínimo y que justamente había que disminuir al máximo el gasto social, justamente para que el mercado pueda, a través de la libertad, desarrollarse. ¿Esto cuando entra con mayor potencia, vigencia, de qué año estamos hablando? Bueno, en la Argentina decís. En Latinoamérica. Su entrada, digamos, con mayor fuerza se da en lo que se llamó el experimento neoliberal de Pinochet, ¿no? Claro, es decir, el golpe militar de Pinochet toma las ideas fundamentalmente de Milton Friedman y las llevan adelante en el proceso de privatización, liberalización, reducción estatal, etcétera, que sufrió nuestra hermana República de Chile. En la Argentina también estas ideas vendrán un poquito después, con la dictadura de 1976, en aquel célebre, trágico, ¿no?, por supuesto, discurso de Martínez de Oz, que decía, bueno, agrandar la nación es achicar el Estado, ¿no? Es decir, ahí estaban esos nucleamientos. Es decir, el Estado se tiene que retirar para que los premios y castigos de la sociedad los establezca el mercado. Y el mercado premia al sujeto esforzado y castiga a aquel que no se esfuerza lo suficiente, que no es proactivo. Bueno, según las palabras de cada época, que no es emprendedor, diríamos en la época de Macri, ¿sí? Aquel que no es emprendedor, que no es capaz de imaginar su propio destino, bueno, quedará sujeto a una visión funcionalista, claro. Exactamente. Y hay un presupuesto ahí, justamente, que un poco a diferencia, si querés, de lo que acabas de marcar del funcionalismo,
que justamente el liberal conservadurismo sostiene que, o a diferencia del marxismo, por ejemplo, que en la sociedad no hay clases ni hay grupos de interés, sino que hay individuos, y los individuos tienen que tener el mayor grado de libertad. Entonces, así como un empresario debería tener libertad para tomar trabajadores y despedirlos, los trabajadores también tienen que tener libertad para empezar a trabajar un día en algún lugar y si quieren ir se van a otro lugar. Bueno, por supuesto este es un discurso que oculta las relaciones de poder desigual entre los distintos sectores sociales, pero que ha demostrado tener cierta efectividad, sobre todo porque se monta en esta idea, esto que también durante la etapa macrista se hablaba mucho de la meritocracia, ¿no? Había una propaganda de autos que yo siempre la ponía en ejemplo en las clases, que nos mostraba un mundo ideal, una pareja joven, y el texto decía, bueno, imagínate una sociedad, vivir en una sociedad donde cada uno reciba lo que merece. Y claro, nos mostraba un ganador de esa sociedad. Y eso comparte un poco el paradigma liberal, es decir, nuestra suerte en la sociedad depende exclusivamente de los esfuerzos que nosotros hemos hecho o hayamos hecho para que efectivamente tengamos esa realidad. No es que existen dificultades estructurales entre los distintos sectores sociales, claro. sino que... Ese es también sacarle lo histórico de alguna manera. Pelea de la razón de Totalmente. poder. Entonces, si vos sos pobre o tenés dificultades económicas y demás, en definitiva es culpa tuya porque, bueno, no te esforzaste lo suficiente, no te preparaste, y no es una cuestión de la sociedad. Por lo tanto, el Estado no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Por eso vamos a la pregunta por el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado no debe hacer nada porque justamente es una decisión de las personas. Y en todo caso, lo que sí se plantea es que si el Estado interviene... Mauricio, lo que está pasando ahora con la pandemia y con los sectores meritocráticos de nuestra sociedad, de la Argentina, da por tierra con todo esto que venías explicando tan bien y tan detalladamente. Digo, porque ahora los detractores del Estado están pidiendo la asistencia del Estado, ¿no? Estos días nos enteramos que algunos tipos millonarios, el hermano del arma de Macri, Caputo, Milei, y bueno, y tantos otros, cobraron ATP del Estado. Pero digamos, los grandes detractores del Estado, en momentos críticos, le piden al Estado. Ni hablar de los clase media que se viene cayendo en Argentina con esto de la pandemia, ¿no? Sí, me parece muy buena tu observación. Yo la comparto plenamente. Uno a priori como que se sentiría sorprendido frente a esto, ¿no? Entonces sería, bueno, pero ¿cómo? Al final estaban siempre reclamando libertad económica, no intromisión, no cobro de impuestos y demás, y ahora que se da vuelta un poco la taba, le piden al Estado asistencia, reembolsos, subsidios, etcétera, ¿no? Bueno, esto no debería de sorprendernos tanto porque si vamos al siglo XIX, por ejemplo, la creación de la Sociedad Rural Argentina, se da en el medio de una crisis económica de fines del siglo XIX, en donde justamente esa organización se funda para reclamar ayuda al Estado. La sociedad rural que, por supuesto, después en general siempre estuvo en desacuerdo con que se graben a los grandes terratenientes, a la exportación, a las retenciones, bueno, en general ha sido muy contrario. Sí, de hecho, Mauricio, el lugar, la residencia en Buenos Aires, ahí en Palermo, de la sociedad rural es del Estado. Bueno, eso, vendió Menem a 2 mangos con 50. Bueno, eso también, de alguna manera, pinta, ¿no? Del cuerpo entero. Totalmente, totalmente. Pero bueno, nos marca justamente cómo en distintos contextos el discurso se reorienta. Es interesante ver una de las preguntas que a mí me parece que va a traer tensión dentro del país, toda esta situación, no es tanto la cuestión de si la cuarentena sí o si la cuarentena no, que eso es una cuestión más que tiene que ver con la necesidad de cuidar la salud de la población, sino justamente cómo el Estado va a intentar paliar la situación de los sectores más castigados por esta crisis económica que viene de la mano de la baja de la actividad económica. Entonces, bueno, ustedes ya lo habrán visto y todo este debate que venimos charlando está un poco, esta idea, bueno, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, que está siendo como debatido ahora, lógicamente hay un sector que está muy en desacuerdo con esto, justamente con esta argumentación de que si el Estado le cobra impuestos, le saca a aquellos sectores más pujantes, más esforzados de la sociedad, en realidad lo que hace es quitarle incentivo a la producción, ¿no? A los productores. Entonces, claro, al intentar igualar algo que es desigual, bueno,
desincentiva a aquella mejor porción de la sociedad, digamos, ¿no? Eso sería una mirada muy aristocrática, bueno, obviamente ultraconservadora de esta situación. Creo que hay un debate interesante en el futuro cercano acerca de cómo el Estado puede de alguna manera recoger riqueza para reimpulsar el desarrollo y en todo caso redistribuir mejor los ingresos. Pero es sí, ahí tiene que ver también lo que está pasando con estados en otros lugares del mundo, estados que uno no puede decir que están cerca del comunismo ni del socialismo. Alemania, Estados Unidos, Francia, que están metiendo mano en las grandes fortunas. Y por otro lado también, dentro de lo que estás analizando, creo que la discusión, por lo menos entiendo que debería suceder a nivel mundial, es qué pasa con el sistema financiero. Porque una cosa es la producción, la productividad, al empresario que le pueden cobrar algún tipo de impuesto a la riqueza, pero que ha laburado y ha dado laburo siempre. No digo que no haya que cobrárselo, pero por otro lado es el que simplemente mete la guita en el sistema financiero y tiene 10 y saca 80. De adentro y de afuera, digo, esto pasa con capitales nacionales, con capitales extranacionales. Sí, es algo que me parece que en este momento de pandemia también podría o puede meterse en la discusión del rol del Estado o un nuevo rol del Estado en un nuevo mundo, porque la pandemia lo va cambiando. Sí, totalmente. Ahí me parece que hay dos sectores también en disputa ahí, dentro de los sectores más concentrados. Por ejemplo, hoy cuando uno prende la televisión o los principales medios de comunicación, suele ver una serie de intelectuales, bueno, yo lo llamo así porque de alguna manera reproducen ese ideario, eso, Expert, este otro personaje, Milei, que bueno, que anda dando vueltas, que se definen como anarcocapitalistas, ¿no? Una definición, o libertarios, ¿no? Que es una definición bastante extraña, pero en realidad tiene su tradición, justamente porque otra de las vertientes de esta línea conservadora liberal se basa un poco en unos desarrollos de un autor que se llamaba Robert Nozick, que era un norteamericano que promovía justamente la idea del Estado mínimo también, en lo que él denominaba como un anarcocapitalismo. Cuando muere Robert Nozick en los años 90, el diario La Nación saca un suplemento especial como rememorando a este autor, y Mariano Grondona, unos años atrás, tenía, digamos, un lugar muy importante en lo que era, digamos, la expresión de las ideas conservadoras, más liberales dentro del panorama político a través de las columnas de La Nación. Bueno, esta idea del Estado mínimo, de la cuestión esta que el Estado no tiene que intervenir para nada, ha generado como una corriente de pensamiento que a la hora de sumar votos no ha sido tan significativa, por lo menos no le ha ido tan bien, quizás por la polarización en las últimas elecciones, pero sin embargo en los medios de comunicación y el ideario tiene como una representación importante y van logrando instalar ciertas ideas. Sobre todo esta cuestión que Alejandro acotaba y que me parece concuerdo, es que, por ejemplo, los principales países europeos, creo que citabas el caso de Alemania, están tratando de hacer más progresivos sus sistemas tributarios para que los sectores de mayores ingresos aporten más al fisco. Ahora, justamente ese tipo de intervención estatal por este tipo de vertiente ideológica siempre es vista como totalitaria. Y el totalitarismo siempre es visto según la coyuntura histórica, ¿no? Entonces, antes el autoritarismo era Cuba, después distintos países Venezuela, que van representando. Hoy, por ejemplo, el gran fantasma con el cual tratan de invalidar cualquier proposición de este estilo es Venezuela, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay que cobrarle impuestos a las 10.000 familias más ricas de la Argentina, que tienen miles y miles de millones de dólares. No, pero entonces nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Pero Venezuela está acabado. ¿Eh? Es decir, esa es una utilización mediocre, si querés, de este sector justamente que quiere seguir instalando en el poder, porque Venezuela está acabado. Venezuela tiene que importar hasta el petróleo refinado, porque no tiene refinería propia, está partido en dos. Hoy Venezuela no está el objeto de nadie. Es decir, Chávez se murió, las ideas socialistas Maduro no las pudo mantener, hubo bloqueos. A ver, lo que yo planteo es que más allá de que sea real o no, tiene un efecto sobre el que escucha, digamos, ¿no? Porque hay cierto temor, creo que infundado, porque aparte la realidad política, social y económica de la Argentina es completamente distinta del caso venezolano, etcétera. Pero esta idea de Cuba, la Unión Soviética, el estalinismo, el fascismo o
el nazismo, bueno, todas etiquetas que, digamos, tienen poco que ver analíticamente con la realidad, pero sí generan representaciones del mundo que dicen, no, guarda, sí, la verdad que si le cobramos a estos tipos nos vamos a aparecer a Venezuela. Claro. Entonces, hay un efecto político de esas declaraciones. Comparto que no se acercan a la realidad, pero tienen un efecto político. De hecho, los medios están todo el tiempo trabajando. Que es lo que buscan y lo consiguen. Mauricio, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre lo que es discursivamente? Quizás por eso a veces se dice eso de la izquierda y derecha no son tal como era antes, no sé. Porque por ahí también esto de que como que se da el famoso guante, ¿no? Se da a la izquierda derecha, pero después, como pasa en Estados Unidos, después resulta que gobiernan las mismas corporaciones. Siendo Hillary o siendo Trump, atrás gobiernan las empresas de armamentísticas. Entonces, ¿cuál es? Justamente, parece que para cierto campo o cierto juego se manejan en el mundo las ideas, pero después atrás están los mismos capitales manejando eso de alguna manera. Los dueños de los medios, etcétera, ¿no? Está bien, habría que ver ahí, digamos, cuál es el caso que vamos a analizar. La situación, por ejemplo, que vos señalás en Estados Unidos, al interior del país, las diferencias entre demócratas y republicanos que existen, por ejemplo, en materia de políticas de salud y demás, hay diferencias, pero quizás no sean tan marcadas. Pero para afuera te bombardean igual, digamos, ahí se me refiere, digo. Pero si vos analizás, por ejemplo, lo que no sabemos todavía, el gobierno de Alberto recién empieza, pero seguro uno diría, bueno, claramente los años kirchneristas son completamente distintos en materia de políticas públicas. No, claramente. Con respecto a lo que han sido los 4 años del macrismo. Entonces sí corresponde justamente, me parece, hablar. Claro, lo que tiene la complejidad, justamente no podemos generalizar. Por eso tan complicado, de alguna manera, ¿no? Abordar hoy en día, ¿viste? Es complejo, ¿no? No, claro. Pero sí, esta idea justamente de pensar la política en términos de tradiciones políticas, en términos de izquierda-derecha, nos ayuda a pensar, porque por ejemplo, cuando Macri asume en el 2015, él dice, bueno, hay que normalizar el país. Cuando dice hay que normalizar el país, dice, bueno, hay que volver a ubicar a cada sector social donde corresponde. El golpe militar de 1976 se llamó Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Ellos se cuidaron mucho de decir esas palabras porque los vinculaban necesariamente con la dictadura. Claro, el padre de Macri ese negocio, ¿no? Claro, el jefe de gabinete, Marcos Peña, en una entrevista dijo, bueno, nosotros estamos haciendo un proceso de reorganización nacional. Bueno, ¿qué significa? Más allá de las palabras, significa justamente volver a ubicar a cada sector en donde le corresponde. ¿Y qué es eso? Y ahí me voy a la voz de otra dictadura, no recuerdo ahora, pero fue un famoso coronel que dijo en 1955, nosotros hicimos esta revolución, hablando de la dictadura que derrocó a Perón en el 55, la autodenominada Libertadora, hicimos este golpe justamente para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Es decir, para cristalizar las jerarquías sociales, para inmovilizar el escenario social. Está re bueno lo que estamos hablando, lo que pasa es que ya llevamos mucho tiempo, tenemos otra nota pendiente también, pero bueno, si te parece la seguimos la semana que viene. Sí, con todo gusto, bueno, les agradezco mucho el llamado. Un saludo grande. Dale, mil gracias, Mauricio. Un abrazo. Un gusto, Mauricio, muchas gracias.